El hombre enterrado vivo dentro de su propio cuerpo. Tenemos que dejar de malgastar recursos en un caso que no tiene solución. El doctor Victor Sloan lo dijo con un tono clínico y plano, como si el hombre en la cama fuera una simple partida más en un presupuesto. Evan Calloway lo oyó. Oyó cada palabra, aunque no podía girar la cabeza hacia la voz. El hombre alto que antes aparecía en las portadas de revistas de negocios yacía inmóvil bajo una sábana blanca. Un pequeño tubo en la garganta le ayudaba a respirar, pero le impedía hablar con claridad. Sus brazos descansaban a los costados, sin obedecer ninguna orden de su cerebro. Hacía 6 meses, Evan dirigía Callaway Development, una de las mayores promotoras de Chicago. Ahora, otra persona decidía dónde pasaría el resto de su vida. Sophie Callaway estaba junto a la ventana. 7 años menor, llevaba un traje arrugado de la noche en vela. Durante 6 meses había mantenido la empresa a flote y venido al hospital cada día. 2 médicos externos habían revisado el caso, pero solo vieron las pruebas que Sloan eligió mostrar. El centro asistencial de las afueras tiene un equipo de cuidados muy competente, dijo Sloan. Su hermano estaría vigilado las 24 horas y se le ahorrarían procedimientos innecesarios. ¿Él sabe de qué estamos hablando?, preguntó Sophie. Sloan miró a Evan como si fuera un objeto incapaz de oír. Puede que reconozca una voz familiar, pero no hay indicios de que comprenda del todo. Sophie se acercó a la cama. Evan. Sus ojos se desplazaron hacia su hermana, despacio, con esfuerzo, pero con claridad. Sophie contuvo la respiración. ¿Me oyes, verdad? Evan la miró. Sus párpados temblaron, pero no formaron una respuesta firme. Sloan puso una mano en el hombro de Sophie. No se lo ponga más difícil. Los ojos de un paciente se contraen de forma refleja ante los sonidos. Mara Ellis estaba junto al carro de medicación, observando en silencio. Llevaba 3 semanas cuidando a Evan y se quedaba el tiempo suficiente para notar que sus ojos no se movían por reflejo. Seguía a Sophie al desplazarse. Reaccionaba a su nombre, y cada vez que le recolocaban el hombro inclinándole el cuello hacia atrás, la tensión le bajaba. Mara había registrado ese patrón 3 veces. Nadie lo había investigado. Doctor Sloan dijo, creo que deberíamos examinarle el cuello antes de trasladarlo. La habitación se quedó en silencio. Sloan se giró hacia ella. ¿En qué se basa? Cada vez que se le coloca la cabeza y los hombros en esta posición, el corazón se le ralentiza y la tensión le baja. Los pacientes con lesiones graves suelen tener constantes inestables, pero esto se repite exactamente cuando le cambia la posición del cuello. Sloan esbozó la más leve de las sonrisas. Enfermera Ellis, está viendo una conexión porque quiere verla. Mara no discutió, miró a Evan. Tenía los ojos más abiertos, la cuña bajo el hombro le inclinaba la barbilla hacia arriba. El monitor empezó a pitar más rápido. La frecuencia cardíaca bajó de 54 a 47, luego a 42. El color desapareció de la cara de Evan. Mara se adelantó. Tiene el cuello en hiperextensión. Sloan echó un vistazo a la pantalla. No es preocupante. La tensión seguía cayendo. Los ojos de Evan se abrieron de par en par fijos en Mara con pánico mudo. Mara retiró la cuña y le sujetó la cabeza en posición neutra. Sloan le agarró la muñeca. ¿Qué está haciendo? Aparte las manos del paciente. Aparte usted primero la suya de mí. La calma en su tono hizo que Sloan la soltara. Sophie se acercó a la cama. ¿Qué está pasando? Las constantes le caen cada vez que le extienden el cuello, dijo Mara. Hay que pedir una reevaluación. Sloan la cortó. No hace falta alarmar a nadie. La frecuencia cardíaca de Evan estaba en 38. Mara levantó la vista. Neil Page, el equipo de emergencias llamada neurocirugía. Decidles que el paciente tiene dificultad respiratoria y bradicardia cuando le cambia la posición del cuello. Neil Parker, un residente joven junto a la puerta, dudó mirando a Sloan. Mara repitió. Ahora. Neil salió corriendo. Otra enfermera trajo el carro de paradas. Sophie palideció de pie junto a la cama. Mara mantuvo la cabeza de Evan firme, con los ojos fijos en él. No intentes moverte, susurró. Él la miraba sin parpadear. Sé que tienes miedo, pero estoy aquí.
Su respiración seguía siendo trabajosa, pero la frecuencia cardíaca dejó de bajar. El equipo de emergencias entró en tropel. La neurocirujana Amara Patel llegó minutos después, revisó los monitores y ordenó que le mantuvieran la cabeza exactamente donde estaba. ¿Ha pasado antes?, preguntó Patel. Al menos 3 veces, dijo Mara. Lo tengo documentado. Patel hojeó las notas. ¿Por qué no se repitieron las pruebas de imagen? Sloan dijo que no había indicios de que fuera un problema cervical. Patel miró a Evan y luego a la pantalla. Ahora sí los hay. Ordenó una resonancia magnética de urgencia. Sloan se interpuso en la puerta. No tolerará que lo muevan. Entonces lo moveremos con cuidado. Es mi paciente. Patel le sostuvo la mirada. Y usted acaba de dejar que su paciente casi dejara de respirar delante de su hermana. Sophie se giró hacia el equipo de traslado. Llevaos a mi hermano a hacerle la prueba. Sloan abrió la boca para protestar, pero esta vez ellas no le escuchó. Sacaron la cama por el pasillo. Sophie caminaba a la derecha, Mara a la izquierda, sin quitar la mano de la cabeza de Evan. Sloan gritó tras ellos. La enfermera Ellis no debe acompañarles. Sophie se detuvo. Viene con mi hermano. Durante 6 meses usted repitió que no quedaba nada por comprobar. Hoy ella ha visto lo que usted no vio. Las puertas se cerraron. Dentro, la mirada de Evan se deslizó hasta la placa en el pecho de Mara. Mara Ellis. La miró lo bastante para parecer reconocimiento. Luego cerró los ojos de agotamiento. La sala de resonancia era fría y silenciosa. Mara detuvo al técnico cuando iba a colocar la cuña estándar bajo los hombros de Evan. Patel ordenó usar la tabla plana para mantener cabeza, cuello y espalda en línea. Evan fue introducido en el escáner. Mara se quedó tras el cristal. «Estamos aquí», dijo por el intercomunicador. Evan cerró los ojos. Las imágenes aparecían en pantalla. Patel las estudiaba con atención. Ajustó el ángulo varias veces y de pronto detuvo el escáner. «Ampliad aquí». Una sección del cuello de Evan apareció en primer plano. Alrededor de la médula espinal, donde debería haber espacio libre, algo la presionaba hacia un lado. Sophie se acercó. «¿Qué es eso?» Patel señaló la pantalla. «Imagine que esto es un cable que lleva señales del cerebro al cuerpo. Aquí está comprimido por el accidente. Podría ser una hemorragia antigua, tejido cicatricial o un fragmento de disco dañado que no se trató del todo». Sloan intervino de inmediato. «Es una zona minúscula. No puede explicar una parálisis total». Patel pasó a otra imagen. «Quizá no sea la única causa, pero explica por qué cada vez que le inclinan el cuello hacia atrás, su estado empeora al instante. Lleva así 6 meses». Sophie lo dijo como una pregunta. «Y es posible que durante esos 6 meses este punto haya estado presionando la parte de la médula que aún no ha muerto». Sophie miró a través del cristal. Evan yacía dentro de la máquina, inmóvil y en silencio. «Entonces, ¿mi hermano aún tiene una oportunidad?» Patel no se apresuró a contestar. «Significa que no tenemos pruebas suficientes para decir que no la tiene». Llamaron al doctor Leonard Kim, jefe de cirugía. Revisó las imágenes, pidió otra prueba y acercó una silla junto a Sophie. «El cuello de su hermano todavía tiene una zona de compresión», dijo. «Además, el hueso no es muy estable. Cada vez que le extienden la cabeza, la presión puede aumentar». «¿Se puede operar?», preguntó Sophie. «Sí». «¿Podrá andar después?». Kim negó con la cabeza. «No puedo prometer eso. La médula ha estado lesionada mucho tiempo. La cirugía es principalmente para evitar un deterioro mayor. Si hay vías de transmisión supervivientes, podría recuperar algo de sensibilidad o movimiento. Y si no las hay, al menos estabilizaremos el cuello y reduciremos el riesgo de episodios peligrosos como este». Sloan dio un paso al frente. «Esta operación podría matarle. Estamos poniendo a la familia en riesgo por una posibilidad ínfima». Kim lo miró. «No operar también tiene riesgos». «El paciente no puede dar su consentimiento», dijo Sloan sin rodeos. Sophie se giró hacia el abogado de la familia, que había sido convocado. El hombre abrió una carpeta. Tras el fallecimiento de sus padres, el señor Callaway firmó un documento designándola a usted como responsable de las decisiones médicas en caso de que él no pudiera tomarlas. Sloan miró a Sophie.
Entonces la responsabilidad es suya. Si su hermano muere en esa mesa, será una decisión que usted firma. Mara observó cómo Sophie palidecía. Durante 6 meses, Sloan había usado ese miedo para impedirle pedir más. Kim dejó el expediente. Nadie le obliga a firmar. La cirugía tiene riesgos, no operar también. Sophie se acercó a la cama y le cogió la mano inmóvil. No sé si puedes oírme, susurró. No sé si me culparás, pero sí sé que tú nunca aceptaste que otro decidiera que tu vida había acabado. Se volvió hacia la mesa. Sloan se adelantó. Debería pensárselo. Sophie cogió el bolígrafo. Usted ha tenido 6 meses para pensar. Le miró directamente. Y en esos 6 meses, mi hermano no ha dejado de empeorar. Sophie firmó el consentimiento. Autorizó al doctor Kim a proceder. La mandíbula de Sloan se tensó. Está arriesgando su vida por una posibilidad mínima. No, dijo ella dejando el bolígrafo. Le estoy dando una oportunidad que usted eligió no darle. Mientras preparaban el quirófano, Mara se quedó con Evan. Le alisó la manta y comprobó la alineación de su cabeza. Evan abrió los ojos y la miró. Guarda fuerzas, susurró Mara. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Mara lo siguió hasta la puerta del quirófano. No te van a dejar solo, dijo. Sophie está aquí. Yo también. Evan cerró los ojos. La puerta se cerró. Mara se quedó en el pasillo, sintiendo miedo por primera vez por aquel hombre, no por quién era, sino porque sus ojos la habían mirado como alguien que se agarra a lo último que le ata al mundo. La cirugía duró 4 horas y 40 minutos. Sophie esperó en el pasillo con las manos apretadas hasta ponérsele blancos los nudillos. La empresa puede esperar, le dijo al abogado. Mi hermano no. Mara estaba sentada a una silla de distancia. ¿Alguna vez viste a Evan antes del accidente? Preguntó Sophie. No, pero él te miró. De una forma rara, dijo. Mara no contestó. Sophie se giró hacia ella. Tu nombre completo es Mara Ellis. Sí, el rostro de Sophie cambió. Lake Star. Mara se tensó. 7 años atrás, el transbordador Lake Star se hundió en el lago Michigan. Mara era paramédica entonces y viajaba con su hermano Owen. Cuando el agua inundó las cubiertas inferiores, se quedó atrás para ayudar. Sacó a 7 personas. Owen no fue una de ellas. ¿Sabes lo del accidente?, preguntó Mara. Evan contrató a alguien para encontrar a una enfermera llamada Mara Ellis después del naufragio. Mara miró a Sophie. Evan estaba en el transbordador. Fue uno de los supervivientes encontrados en el último compartimento. Mara sintió que la sangre se le helaba. El último compartimento donde Owen quedó atrapado bajo una barra de metal y un joven yacía a su lado con el hombro destrozado. 3 niños estaban en el pasillo exterior. Owen le gritó que se los llevara primero. Ella prometió volver. La cubierta se derrumbó antes de que pudiera. ¿El hombre que estaba junto a Owen era Evan?, preguntó Mara. Sophie asintió. Contrató gente para buscarte. El hospital no quiso dar información y tú rechazaste a la prensa. Al cabo de unos años dejó de mencionarlo. Mara miró la puerta del quirófano. Me recordaba. No lo sé, pero guardaba un expediente sobre el accidente en una caja fuerte privada. Mara bajó la vista hacia la pequeña llave de plata que llevaba bajo la camisa. Era la llave del piso de Owen, lo único que le devolvieron después del naufragio. Quizá Evan la había visto. Quizá había reconocido su nombre. Quizá sus ojos se habían posado en ella simplemente porque era la única persona que nunca había hablado de él como si ya estuviera muerto. Cerca de la medianoche salió el doctor Kim. Sophie y Mara se pusieron en pie. La cirugía apenas, dijo. Sophie apenas respiraba. Está vivo, ¿verdad? Está vivo. Le flaquearon las rodillas. Mara la sujetó por el codo. Kim continuó. Hemos retirado el tejido antiguo y el hematoma que comprimían la médula espinal. También hemos estabilizado el cuello para que no vuelva a colapsarse al cambiar de posición. ¿Podrá moverse otra vez?, preguntó Sophie. Aún no podemos saberlo, pero una vez aliviada la presión, los monitores mostraron que las señales del cerebro viajaban hacia el cuerpo de forma algo más fiable. Sophie rompió a llorar. ¿Qué significa eso? Significa que algo no ha sido destruido del todo, dijo Kim despacio para que lo asimilara. No espere milagros. Puede que solo recupere sensibilidad parcial.
Puede que mueva algunos dedos, o la mejoría podría ser mínima, pero ahora mismo tiene una oportunidad. Trasladaron a Evan a la UCI. Durante horas permaneció sedado. Mara debería haberse ido a casa. Marcy Bell había pedido suspenderla por extralimitarse en el protocolo, pero Sophie hizo que el abogado interviniese y pidió que Mara se quedara. Parecía ser la persona a la que Evan respondía con más estabilidad. Poco antes de las 3 de la madrugada, los ojos de Evan empezaron a abrirse. Se asustó al ver las vías y las máquinas. Un cuerpo que no obedecía hacía que despertar fuera como estar atrapado en una habitación sin puertas. Mara se inclinó hacia la cama. Evan, su mirada se detuvo en ella. La cirugía ha terminado. Estás en la UCI. Su respiración aún era entrecortada. Han quitado lo que presionaba tu cuello. No intentes moverlo todo a la vez. El pánico fue desapareciendo de sus ojos poco a poco. Sophie se colocó al otro lado de la cama. Estoy aquí. Sus ojos se movieron hacia su hermana. Sophie lloraba, apretando la mano de él contra su mejilla, aunque él no podía sentirla ni responder. «Estás vivo». Un rato después, Patel vino a examinarlo. Le tocó los hombros, los brazos y las manos, observando sus ojos y la frecuencia cardíaca para ver cómo reaccionaba su cuerpo. Cuando le tocó la mano derecha, el dedo índice de Evan tembló. Mara contuvo la respiración. «¿Puedes hacerlo otra vez?», preguntó Patel. Sin respuesta. Esperaron. El dedo se movió unos milímetros. Sophie se tapó la boca. Patel asintió. Eso es movimiento voluntario. Los labios de Evan se entreabrieron. Tenía la garganta débil, así que no salieron palabras claras. Mara se inclinó, lo intentó de nuevo. Un sonido tenue se disolvió en un suspiro. Mara no estaba segura de haberlo oído. Evan miró la placa con su nombre en el pecho de Mara y luego alzó la vista hacia su rostro. «¿Mara?», preguntó ella. Sus párpados se cerraron una vez y se abrieron. No era un sistema completo de comunicación. No bastaba para decidir nada, pero sí para que ella supiera que la reconocía. Mara acercó la mano a la derecha de Evan. Su dedo índice se desplazó despacio por la sábana, buscando su piel. Cuando la yema rozó por fin la mano de Mara, Evan cerró los ojos de agotamiento. Ella se sentó junto a la cama, sin mover la mano. El hombre que había yacido junto a Owen en aquel compartimento había sobrevivido, y al cabo de 7 años la había encontrado. Evan despertó del todo después de 3 días. El tubo en la garganta aún le dejaba la voz débil, pero podía articular palabras cortas cuando el médico ajustaba el equipo. Podía mover 2 dedos de la mano derecha. El brazo izquierdo seguía casi inmóvil y las piernas aún no mostraban respuesta clara. Comunicarse lo agotaba. La especialista usaba un tablero grande de letras y le pedía que señalara grupos con los ojos o con el dedo derecho. La primera mañana, Sophie se sentó junto a la cama. «¿Te acuerdas de mí?». Evan la miró como si la pregunta le ofendiera. Sophie se rió entre lágrimas. «Ese eres tú». «Vale». Tardaba casi 1 minuto en elegir cada letra. I-D-I-O-T-A. ¿Idiota? Sophie lloró y le riñó, mitad exasperada, mitad aliviada. Por la tarde, Evan pidió ver a Mara. Ella se quedó fuera de la puerta un buen rato antes de entrar. «Deberías descansar». Evan la miró y señaló con el dedo índice hacia el tablero de letras. Mara acercó una silla. «Solo 10 minutos». Deletreó primero el nombre de Owen, O-W-N. Mara sintió que se le enfriaba la mano. «¿Te acuerdas de mi hermano?». «Sí». «¿Te quedaste con él después de que yo sacara a los niños?». «Sí». Evan hizo una pausa larga. El sudor le brotaba en la frente por la concentración. Mara quiso retirar el tablero, pero él la miró con tranquila determinación. Ella siguió leyendo los grupos de letras. O-W-E-N-L-E-D-I-J-O-Q-E-S-F-U-E-R-A. Owen le dijo que se fuera. Mara agachó la cabeza. «Solo quería que yo sacara primero a los niños». Él deletreó. E-L-L-O-S-A-B-I-A. ¿Sabía qué? E-L-A-Y-U-A-S-U-B-I-O-D-M-A-S-I-A-D-O-R-A-P-I-D-O. El agua subió demasiado rápido. La habitación pareció desvanecerse. En su memoria, el agua helada volvía a subir. Owen bajó la viga gritándole que sacara a los niños. Evan continuó. «No estaba solo. ¿Te quedaste?». «Sí». «¿Hasta el final?». «Sí». Las lágrimas de Mara resbalaron antes de que pudiera secarlas. «¿Me llamó?». «No». «¿Me culpó?». «No». Evan forzó la mano hacia arriba.
Tembló y cayó. Siguió eligiendo letras. Dijo que salvaste a los niños. No fue culpa tuya. Mara se giró. Durante 7 años había vivido dentro de una sola historia. Owen murió porque ella tomó la decisión equivocada. ¿Por qué volviste tú y Owen no? Mara nunca respondió. Evan siguió eligiendo letras. T-E-N-I-A-M-I-I-D-O. Tenía miedo. Mara cerró los ojos. Al menos no le mentía para consolarla. P-E-R-O-N-O-I-S-T-A-B-A-I-N-F-A-D-A-D-O-C-O-N-T-I-Y-O. Pero no estaba enfadado contigo. Mara no pudo contenerse más. Se dobló sobre sí misma, tapándose la boca mientras un sollozo escapaba. El dolor que había guardado con llave durante 7 años encontraba por fin una salida. Evan no podía abrazarla, no podía sentarse ni secarle las lágrimas. Su mano derecha solo podía deslizarse por la sábana, buscando la de ella. Mara puso su mano en la suya. 2 de los dedos de Evan se cerraron muy débilmente. «Viniste a buscarme solo para decirme esto». Él la miró. Sí. ¿Por qué? Deletreó muy T-U-I-M-E-N-T-U-V-I-S-T-E-V-I-V-O. Tú me mantuviste vivo. Mara negó con la cabeza. El equipo de rescate te sacó. Él deletreó A-N-T-E-D-I-I-S-O. Antes de eso, ella comprendió. En el camarote, Evan estaba herido, helado, perdiendo sangre. No paraba de cerrar los ojos. Mara lo mantuvo despierto hablándole, gritándole que respondiera, haciéndole prometer que seguiría respirando. Ella no recordaba su cara, pero él había recordado su voz. Mara le apretó la mano. «Has cargado con este mensaje 7 años». Evan la miró durante un largo rato. Luego sus 2 dedos se cerraron un poco más fuerte. Por primera vez desde el naufragio, el recuerdo que Mara tenía de Owen no era solo una sala inundada. También había un hombre que se había quedado con su hermano cuando ella no pudo volver. La recuperación de Evan empezó con tareas tan pequeñas que le sacaban de quicio. Levantar la muñeca de la sábana, mantener la cabeza firme 10 segundos, tocar el pulgar con el índice, beber agua sin atragantarse. El terapeuta aplaudía cada pequeño movimiento. Evan odiaba que celebraran algo que antes del accidente ni siquiera tenía que pensar. En la segunda semana se negó a hacer rehabilitación. El fisioterapeuta salió al pasillo, agotado, y le dijo a Mara: «No coopera, se queda mirando por la ventana, ni siquiera lo intenta». Mara entró. Evan estaba tumbado de lado, mirando la ciudad. «He oído que has decidido rendirte». Él no la miró. Su voz era mejor, pero aún entrecortada. «No tiene sentido. ¿Lo ha dicho el médico? Lo digo yo. ¿Y desde cuándo tienes un título en medicina?» Evan se giró irritado. Mara acercó una silla. «Si quieres dejarlo, díselo tú mismo a Sophie. Dile que tu hermana firmó una operación de riesgo, que el cirujano trabajó 5 horas, y que todo fue para que te negaras a levantar una muñeca. Eres insoportable. Eso ya consta en el expediente». La comisura de Evan tembló. Mara lo vio. «¿Estás sonriendo?» «No». «Entonces inténtalo otra vez». Él la miró un buen rato, luego miró al terapeuta que esperaba en la puerta. «Entra». La sesión duró 40 minutos. Evan levantó la muñeca menos de 1 centímetro, pero esta vez pidió repetirlo. Mara fue dándose cuenta de que Evan no era blando ni fácil. Era orgulloso, impaciente y acostumbrado a mandar. Ella no le tenía lástima. Quizá por eso él la aceptaba. Una tarde le preguntó: «¿Todavía te culpas?» Mara se detuvo. «No contestes». «Sí». Evan la miró. «Salvaste a 7 personas. No vivas como si fueras el 14º cuerpo en el transbordador. No tienes derecho a decirme cómo vivir, pero Owen sí». Mara salió tan enfadada que le temblaban las manos. Esa noche volvió. Evan dormía. Mara se sentó junto a la cama. «No he vuelto al memorial porque tengo miedo de que si me perdono, estaré traicionándole». Evan abrió los ojos. «Gracias». «¿Por qué?» «Por contestar». Fue la primera vez que hablaron como algo más que enfermera y paciente. Evan dijo que antes del accidente solo conocía el trabajo. Creía que tenía tiempo. Todos creíamos eso. ¿Te espera alguien en casa? Nadie. Entonces nadie se opondría si te invito a cenar. Todavía estás en el hospital, puedo esperar, y sigo siendo tu enfermera. ¿Es esa la única razón? Es razón suficiente. Se marchó antes de que él pudiera ver la respuesta en su cara. La sospecha empezó con 6 ampollas desaparecidas y las visitas nocturnas de Sloan a la habitación de Evan. Mara alertó a Patel.
Encontraron un patrón. Las semanas con mejores respuestas coincidían con las ausencias de Sloan. Sophie descubrió un consentimiento que inscribía a Evan en un ensayo llamado Neurobridge. La firma de Evan estaba al pie, fechada en un momento en que no podía sostener un bolígrafo. Neurovant Systems prometía 42 millones si Sloan reclutaba a un paciente de alto perfil con parálisis completa. Si se descubría que Evan aún tenía posibilidades, quedaría descalificado. Mara ató cabos. Sloan no necesitaba a Evan muerto, lo necesitaba vivo, pero inmóvil para siempre. Se convocó una reunión de urgencia. Evan insistió en estar presente en silla de ruedas. Sloan lo miró. No estás en condiciones de participar. Evan respondió. Mi cuerpo. Sophie empujó los papeles. Esta firma es falsa. Evan lo miró fijamente. Los fármacos. La cara de Sloan se volvió de piedra. Lisa presentó el inventario. Patel explicó que los sedantes atenuaban las respuestas de Evan. Yo sí me acuerdo, dijo Evan. Me dijiste que no me moviera. Dijiste que ayudaría a la ciencia médica. La Junta votó suspender a Sloan, congelar Neurobridge y entregar la documentación a los investigadores. Tras la reunión, Evan pidió hablar con Mara a solas. Fuiste la primera persona que me miró como a un ser vivo, dijo. No como dinero, no como un cuerpo roto. Todavía dependes de mí. Sí, pero no me digas que lo que siento no es real solo porque necesito ayuda. Mara se acercó. Lo que sientes puede ser real, lo mío también. Pero no puedo seguir siendo tu cuidadora si queremos saber en qué puede convertirse esto. Tienes que recuperarte por ti mismo. Apoyó la frente en la de él. No lo besó, pero esa cercanía bastó para que ambos comprendieran lo difícil que sería separarse. Mara fue trasladada a la unidad de seguridad del paciente. Durante las 6 semanas siguientes no participó en la rehabilitación de Evan. Solo se escribían de vez en cuando. Evan, hoy he sujetado la cuchara solo. Mara, ¿has tirado la comida? Evan, la mitad. Mara, mañana intenta quedarte con más de la mitad. Evan, eres cruel. Mara, te lo advertí. Sin Mara, las sesiones se hacían más largas. Evan se dio cuenta de que si paraba solo porque ella no estaba, convertía sus sentimientos en otra dependencia. Empezó a entrenar porque quería abrir la puerta él mismo, abrazar a Sophie con los 2 brazos, entrar caminando en una sala de reuniones. El cuerpo no se recuperaba en línea recta, pero Evan seguía adelante. A finales de octubre, el Centro de Rehabilitación organizó una jornada de puertas abiertas. Mara fue invitada como miembro del grupo de seguridad del paciente. Cuando entró en el gimnasio, Evan estaba de pie entre las barras paralelas. Férulas en ambas piernas, manos agarradas a los raíles, sudor en la frente. Dio un paso con la pierna izquierda. La sala enmudeció. Levantó la vista y vio a Mara. Levantó la pierna derecha. La rodilla cedió. El terapeuta lo sujetó. Para. Suficiente por hoy. Evan negó con la cabeza. Miró a Mara. Ella no vitoreó. No quería que ese paso fuera para conquistarla. Respiró hondo y movió la pierna derecha. El pie tocó el suelo. Ambas rodillas cedieron. Mara y el terapeuta le ayudaron a sentarse. Evan jadeaba la cabeza caída sobre el hombro de Mara. En mi cabeza era más romántico. Mara se reía y lloraba al mismo tiempo. Eres idiota, pero he dado 2 pasos y ni uno más. Después de la sesión se sentaron en el jardín detrás del centro. Evan fue en silla de ruedas. Las piernas le pesaban. Hojas rojas de arce caían sobre el sendero. Pensé que no vendrías, dijo. Era la primera vez que la llamaba solo Mara. Ella no lo corrigió. Prometí no salir corriendo. Creías que me fui porque no soportaba querer a alguien que quizá no volvería a andar. Te quería cuando solo podías mover 2 dedos. Evan la miró. Entonces, ¿por qué? No querías ser alguien que necesitaras en vez de alguien que eligieras. Evan acercó un poco la silla. Ahora estoy eligiendo. Aún no te han dado el alta. 3 días más. Levantó la mano derecha. El movimiento era tembloroso, pero bastante firme como para tocarle la mejilla. Mara Ellis, cuando salga de aquí, ¿puedo invitarte a cenar? Ella sonrió. Sí. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Puedo besarte? Mara miró al hombre que tenía delante, no al paciente inmóvil de la habitación 412, no completamente sano, sin saber si volvería a caminar del todo,
pero lúcido, actuando, tomando una decisión por sí mismo. Sí. Evan la atrajo con su mano débil. Mara se inclinó y sus labios se encontraron. El primer beso fue lento. No hubo gratitud apresurada ni la emoción vertiginosa de sobrevivir. Eran dos personas que habían esperado lo bastante para saber lo que hacían. Cuando Mara se apartó, la mano de Evan seguía en su mejilla. ¿Es lástima? Mara lo besó otra vez, más fuerte. Sigue preguntando y te empujo al estanque. Evan se rió. Te echaba de menos así. Solo me conoces desde hace unos meses. Te conozco desde hace 7 años. Mara apoyó la frente en la de él. Cuando salgas, empezamos de cero. Sin historiales, sin batas, sin que nadie le deba nada a nadie. Nadie. Evan le cogió la mano. Solo un hombre enamorándose de una mujer muy insoportable, y una mujer decidiendo si ese hombre merece aguantarle. La primera cita fue en un restaurante sencillo junto al lago Michigan. Mara rechazó reservados privados y chóferes. Evan la miró hasta que ella preguntó, ¿pasa algo? Estoy intentando recordar cómo se habla con una mujer que no lleva uniforme de enfermera. Antes dirigías una empresa. Nadie del consejo me hizo querer besarle a mitad de frase. Pidieron hamburguesas. Cortar la comida aún le costaba. ¿Quieres que te lo corte? Por favor. Una pregunta, un sí. Sin vergüenza. Tras la cena pasearon por la orilla del lago. En las zonas llanas, Evan se impulsaba solo. Cuando el camino se empinaba, Mara preguntaba antes de empujar. Le contó que había vuelto a la empresa. Algunos miembros del consejo le hablaban como si la lesión medular le hubiera afectado la inteligencia. Otros se giraban a preguntar a Sophie, aunque él estaba sentado justo allí. ¿Qué hiciste?, preguntó Mara. Di un golpe con el bastón en la mesa y les dije que si querían preguntarle a Sophie, más les valía nombrarla directora general. Funcionó de maravilla. Mara dijo que había vuelto al antiguo piso de Owen. Está casi igual. Una taza en el fregadero, las zapatillas junto al sofá, un libro abierto. ¿Qué te llevaste? La cámara y el abrigo rojo. Evan sabía que el rojo era el color que Mara había evitado durante años. ¿Te lo has puesto? Todavía no. No hay prisa. Sus siguientes citas los sacaron del hospital. Cocinaron, vieron películas, discutieron sobre música y aprendieron a estar juntos cuando ninguno de los dos hacía de salvador. Pero cada vez que la intimidad se acercaba, Evan se echaba atrás. Una noche, Evan apartó la mirada cuando Mara se acercó. «No me deseas», dijo ella. Él miró sus propias manos. «No sé qué puede darte este cuerpo». Mara se arrodilló junto a la silla. ¿Crees que un hombre tiene que estar de pie para abrazar a una mujer? Se subió a su regazo. No hace falta demostrar nada, susurró. Si no puedo, nos lo preguntamos. Paramos cuando uno quiera. Aquella noche tuvo momentos torpes. Una almohada se resbaló y los dos se rieron, pero no hubo lástima. Se tocaron como dos adultos aprendiendo a confiar. Después, Mara apoyó la cabeza en su pecho. «Te noto aquí», dijo él. «¿Dónde?» «En las manos. En el pecho. Con eso basta». La investigación descubrió que Sloan también había sido el médico del tratamiento inicial de Evan. Las primeras pruebas mostraron una zona que podía presionar la médula, pero Sloan no operó por miedo al riesgo. Cuando Evan no mejoró, presentó el caso como lesión irreversible. Neurovance apareció ofreciendo financiación millonaria. Sloan convirtió su error en una oportunidad y ocultó cualquier signo que contradijera su conclusión. Cuando las pruebas empezaron a salir a la luz, Sloan desapareció. Ese mismo día, Sophie recibió un mensaje pidiéndole que se reuniera en privado en el aparcamiento de Neurovance Research. El remitente decía tener documentos que probaban quién en el hospital había ayudado a Sloan. Mara le dijo que no fuera. Sophie fue de todos modos. Quería las pruebas antes de que quien las enviaba pudiera destruirlas. Llamaron a la policía y fueron al aparcamiento. Sloan estaba junto a un coche sujetando el brazo de Sophie. «Suéltela», dijo el investigador. Sloan tiró de Sophie. «Habéis destruido un programa que podría cambiar la medicina». Mara dio un paso adelante. «Lo destruiste tú cuando decidiste que los pacientes no tenían derecho a elegir». Evan avanzó con la silla. «Te equivocas».
Ella fue la primera en irse para que yo aprendiera a mantenerme en pie solo. Sloan se burló. ¿Crees que se habría quedado sabiendo que nunca volverías a ser como antes? No quiero volver a ser quien era, respondió Evan. Ese hombre creía que el dinero podía comprar tiempo y que no necesitaba a nadie. No merecía a Mara. Un todoterreno arrancó al fondo del aparcamiento. El representante de Neurovans intentaba huir. Sophie aprovechó para soltarse. Mara la puso a salvo. El investigador inmovilizó a Sloan. Un coche patrulla bloqueó el todoterreno. Mientras lo esposaban, Sloan escupió: «Nunca saldrás de esa silla». Evan puso la mano en el aro. «La silla no es mi prisión. El que está atrapado por lo que hizo eres tú». Los agentes se llevaron a Sloan. Mara abrazó a Sophie, revisándole el brazo. «¿Estás bien?» Sophie negó con la cabeza y rompió a llorar. «Lo siento». Evan se acercó. «Estás viva. Con eso basta». Sophie se arrodilló y hundió la cara en su hermano. Evan la rodeó con ambos brazos, aunque el izquierdo aún era débil, y la abrazó. Por primera vez desde el accidente, podía abrazar a su hermana sin que nadie más tuviera que colocarle los brazos. La vista pública tuvo lugar 2 meses después. Sloan fue procesado por falsificación de documentos, administración ilegal de fármacos, agresión a un paciente y fraude en investigación. Marcy Bell fue despedida por encubrir informes para proteger la subvención. Neurovans quedó bajo investigación federal y perdió varios contratos. Evan compareció ante la junta. Mara estaba en la última fila. «Tengo dinero», empezó. «Abogados, familia y un nombre que hace que la gente escuche». Y aún así, durante 6 meses, se habló de mí como si fuera un cuerpo sin dueño. Habló de oír a los médicos, de las noches de Sloan en su habitación, de intentar abrir los ojos mientras los fármacos le hundían. Sabía que no estaba muerto y sabía que otros habían decidido que mi silencio equivalía a consentimiento. Un periodista preguntó si Mara le había salvado la vida. Evan la miró. «Ella me salvó la oportunidad. No la llamen ángel». Simplemente eligió mirar más de cerca cuando los que tenían poder dejaron de mirar. Tras la vista, Evan la encontró en el balcón. «Seguiré queriéndote, elijas o no compartir tu vida conmigo». «¿Me estás alejando?» «No. Te devuelvo lo que tú me diste, el derecho a elegir. Ya he elegido, porque eres el único hombre que se atrevió a decirme la verdad sobre Owen. Porque no intentaste arreglarme». Evan sonrió. «Y porque eres muy guapo». Mara lo besó. «Eso aún está en revisión». 8 meses después abrió el Centro de Protección de los Derechos del Paciente. Evan lo financió, pero aceptó la condición de Mara. No podía llamarse Callaway. Mara se convirtió en directora clínica. El primer protocolo exigía que todo paciente declarado paralizado fuera reexaminado por un equipo independiente antes de cualquier traslado o ensayo. Nadie podía ser etiquetado como caso perdido solo porque alguien con poder lo dijera. El día de la inauguración, Evan decidió que recorrería el pasillo del centro con bastón. Aún usaba la silla de ruedas para distancias largas. Mara nunca lo había visto como un fracaso, pero los casi 30 metros del pasillo significaban algo para él. Era la distancia de la habitación 412 a la vida que tenía ahora. Evan caminaba despacio. Sophie y el terapeuta iban detrás. Al paso 17, la pierna derecha empezó a temblar. Al 23 tuvo que parar. Mara estaba al fondo del pasillo. No corrió hacia él. Evan había pedido a todos que le dejaran decidir cuándo necesitaba ayuda. Respiró hondo y siguió adelante. Cuando la alcanzó, su mano se posó en el hombro de Mara. «La primera vez que te vi, no podía dar ni un solo paso», dijo. «Nunca necesitaste hacerlo para mí», respondió ella. «Lo sé». Evan se inclinó y la besó mientras la gente a su alrededor aplaudía. Esa tarde la llevó al memorial del Lake Star. El nombre de Owen Ellis estaba en la tercera fila del muro de piedra. Mara tocó las letras frías. Creía que si me perdonaba le estaría traicionando. Owen no querría que convirtiera su muerte en una condena. Eso lo supe durante 7 años. Evan la miró. «Lo sabías». Pero no fue hasta que yo quedé atrapado en mi propio cuerpo que entendí lo que es vivir en una condena que otro ha escrito. Evan sacó un sobreviejo del bolsillo.
Dentro, el reverso de un billete de transbordador con letra emborronada por el agua. Mara, si encuentras esto, no me culpes. Salvarás a los niños primero porque eso es lo que siempre haces. Sé que volverás si puedes. Te quiero, Owen. Mara no pudo mantenerse en pie. Evan la trajo a su regazo y la sostuvo mientras lloraba como no se había permitido en 7 años. ¿Lo guardaste 7 años? No podía encontrarte. Y al final acabaste en el hospital en el que trabajo. Evan sacó una cajita del otro bolsillo. Tengo pensado arrodillarme, pero la rodilla no aguanta. No quiero que la propuesta acabe en urgencias. Ella se rió y lloró al mismo tiempo. Abrió la caja. Un anillo sencillo con un diamante en forma de pera. No te lo pido porque me salvaste. Quiero casarme contigo porque en los días en que solo podía ver vivir a los demás, supe que quiero a alguien a mi lado el resto de mi vida. Mara se sentó frente a él. Sabes que podría Tirarte al lago de verdad, ¿no? Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Lo besó. Sí. Evan le puso el anillo con la mano derecha, despacio pero insistiendo en hacerlo él. Mara besó los dedos de los que una vez se declaró que nunca volverían a moverse. Un año después, en la pared principal del centro, aparecieron 2 palabras que Evan escribió él mismo, en letras grandes: no acabado. No era una promesa de que cada paciente volvería a andar. No era una promesa de que cada herida desaparecería. Era un recordatorio de que una persona no termina porque su cuerpo cambie, porque alguien la dé por perdida o porque una vez no consiguió salvar a quien más quería. Mara no curó a Evan. Evan no curó a Mara. Se quedaron el tiempo suficiente para que cada uno encontrara la parte de sí mismo que creía perdida. Algunos días Evan caminaba con bastón, otros usaba la silla de ruedas. Había noches en que el dolor le impedía dormir y mañanas en que Mara se despertaba de sueños en los que el agua inundaba la habitación, pero ninguno de los dos confundió jamás un día difícil con el final. Mara cogió la mano de Evan. La mano que una vez yació inmóvil sobre una sábana blanca, ahora entrelazaba sus dedos con los de ella. ¿Nos vamos a casa?, preguntó él. Mara sonrió. A casa.